Invitamos en esta ocasión a la psicóloga María Guadalupe Suárez, quien va a conducir y facilitar la plática. Y generalmente cuando presentamos una charla, una conferencia, damos un contexto del tema que se va a abordar. Yo hice una pequeña investigación sobre este tema tan difícil, tan controvertido, que nos atañe de manera importante en la UNAM, y sobre todo por las experiencias que hemos vivido. El caso más sentido, más reciente, fue el año pasado, con motivo de la muerte de Lesbi Berlín Osorio, el cual sucedió en las inmediaciones del instituto, colindante con el Instituto de Investigaciones en Matemáticas. Y bien, pues parte del contexto, que no es nada agradable y que quiero comentar, es el siguiente. En México hay más de 7 mujeres muertas cada día, más de 23.800 asesinadas en solo una década. Y este recuento macabro no hace más que empeorar. Lo acabo de confirmar con Guadalupe. Ella nos va a mostrar algunas estadísticas dentro de la información que trae. El calvario de quienes pierden a una hija, una hermana, una madre, no termina con la sepultura. Acaba de comenzar, porque pese a las cifras y compromisos de las autoridades, asesinar a una mujer en México sale prácticamente gratis. Solo el 10% de los casos ha recibido una sentencia condenatoria, según el último informe de la ONU, Mujeres en México. Araceli Osorio, la mamá de Lesbi, asesinada el pasado 3 de mayo del 2017 en las instalaciones de nuestra universidad, lleva más de 13 meses aferrándose a la memoria de su hija para no tirar la toalla. Cuando habla, sus ojos son un grifo abierto, pero no ha dejado que las lágrimas frenen lo que tiene que decir. Consiguió, después de 7 meses de batallas legales, que el crimen de su hija fuera investigado como feminicidio. Desde un principio la Fiscalía concluyó que se había ahorcado ella misma con un cable de teléfono de una cabina pública. Esta fue la salida fácil que encontraron las autoridades en ese entonces. Pero para ella, para Araceli, la madre de Lesbi, ella había visto un video en donde el novio de su hija la golpeaba duramente con la cadena metálica del perro que llevaban unos minutos antes de la hora de su muerte. Como ella se aferraba a su pecho para esquivar más golpes y llevaba marcas en su memoria, aquellas imágenes de la necropsia, su pómulo izquierdo tensado, una herida que se había vuelto oscura, negra, con escamas y un profundo surco alrededor de su cuello. Tenía también marcas en los brazos, en las piernas, 2 hemorragias internas en la cabeza y restos del ADN del novio en sus uñas. Nada de eso evitó que desde un inicio trataran de culparla de su propia muerte. El 36% de las mujeres asesinadas en 2016 fue estrangulada, ahorcada, ahogada, quemada, golpeada con algún objeto o apuñalada. 3 veces más que en el caso de los hombres, en su mayoría asesinados de un balazo, casi un 70%. Mientras que los índices de homicidio generales en México han aumentado y disminuido en los últimos 20 años, a las mujeres las siguen matando igual. Es por ello que no se puede relacionar directamente el aumento de violencia en el país con los crímenes de género. No son una cifra más de la violencia, es una epidemia que ha dado tregua a la mitad de la población. Ellas no han tenido paz. El último año registrado, 2016, presenta no obstante la cifra de feminicidios más altas de los últimos 27 años, 2.813. El límite parecía haber llegado con 7 mujeres al día en 2011. El pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, muchas marcharon por todo el país por sus hijas estranguladas, quemadas, degolladas, lapidadas, porque así es como se presenta para ellas la muerte en México. También se acordarán las que nunca regresan solas,
las que no tienen otro remedio, las que regresan de trabajar en pecero, las que tiemblan cuando un conductor de Uber hace un movimiento extraño, las que dejan de respirar cuando un hombre se les acerca a pedirles la hora en una calle oscura, las que entran con un desconocido a una habitación de un hotel de la Ciudad de México, porque no hay una sola mujer en este país que pueda decir que no ha olido nunca el miedo. Con motivo de esta conferencia sin violencia de género, hemos invitado a la psicóloga María Guadalupe Suárez. Ella es psicóloga particular, actualmente da consulta, da servicio, terapia de manera particular, pero su línea de trabajo es la violencia familiar, la violencia de género y la violencia sexual. Mucho gusto, muchas gracias que nos acompañes en esta charla. Gracias. María Guadalupe, te dejamos que tomes la palabra. Puedes hacerlo sentada o si gustas en el estrado. Okay. Y aquí dejo abierto el... Pues, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Esperemos que esta información que traigo sea un medio para que empecemos a tomar conciencia y sensibilizarnos en función a lo que significa el feminicidio. Tema no muy fácil de tratar. Manejé información un poquito no tan fuerte porque de verdad el tema es bastante triste, lastimoso y finalmente la idea es contar con información. Así es que esperemos que lo que traigo hoy sea algo muy benéfico para todos y al final nos concienticemos un poquito más lo que implica ser mujer en este país. Voy a presentar información muy rápidamente. Posteriormente también habrá algunos videos en los que voy a tratar de recalcar esta información. Y al final, bueno, si me lo permiten y tenemos tiempo, habrá, yo creo, algunas preguntillas si ustedes así lo desean, ¿no? Entonces, comenzamos. El tema que hoy voy a tratar... ¿Sí se aprendió? Sí. Ok, ¿sí me escuchan? Sí, ok. Se llama Oscura y Triste Realidad, Feminicidio en México, ya basta. Ajá. ¿Por qué lo titulé así? Porque finalmente lo que vemos es una realidad que estamos viviendo, muy difícil para todos. Creo que falta mucho por hacer y finalmente es algo en que tenemos que meter muchas cuestiones de prevención y autocuidado. Iniciamos con el primer video, por favor. Puede ser, no, te estás equivocado. Me dice, sí, corre, es ella. Dice, mamá, corre, Alondra, corre, mamá. Porque hasta le rompió su sudadera que tenía. Y mi hija ya estaba muerta. Él se valió de que mi hija lo quería. Y el hombre o el joven que comete una acción contra una mujer de cualquier tipo, incluso privándole la vida, está cometiendo un acto de venganza. Él sacó un duplicado de las llaves de mi hija. O sea, es ahí donde ya empecé yo. Actuaba muy bien, porque se ganó mi confianza. Pero la mujer es muy confiada. La mujer de hoy puede creer en todo lo que le dice un varón. Todos somos Claudia, todos somos Claudia, todos somos Claudia, todos somos Claudia, todos somos... Se ejerza cualquier tipo de violencia sexual sobre la mujer al momento o posteriormente de privarle de la vida. Todos somos Claudia, todos somos Claudia, todos somos Claudia, todos somos Claudia.
porque me dices que ya no aguantas que te cele tanto. No, mamá, te juro que no voy a regresar con él, te lo prometo. No tengo miedo. No tengo miedo porque también me lo preguntaron una chica. Le digo, no, porque si tuviera miedo no daría la cara de que me fuera a hacer algo, no. Es más, que me busque y aquí estoy, ¿no? Claro, no tengo miedo. Porque todas corremos peligro como mujeres. Por eso le digo, después me puse a pensar, ¿y si nos hubiera matado a las 3? Todos somos Claudia, todos somos Claudia, todos somos Claudia, todos somos Claudia. Y tal vez, ¿sabe qué? Nos deberíamos de volver hasta detectives con los novios o parejas de nuestros hijos, saber dónde están. Que a veces, voy a parecer psicópata, pero créame que es necesario. Era una alumna buena, no merecía esto, estaba becada. O sea, para mí mi hija era una persona exitosa y yo la admiraba y la amaba por eso. ¿De dónde sacas tanta fuerza? Tengo mucho coraje y por eso de ahí estoy tomando muchas fuerzas, porque créanme que no me he desahogado, no me he pataleado, no me he vuelto loca, porque esta muchacha para mí era todo. Un día se fueron a bailar y yo la esperaba. Y desperté yo acá y estaba mi hija aquí y me puso un letrero en mi coche y me dijo, señora, no pude quedarme, ahí está su hija, sana y salva, yo la cuidé. O sea, ¿cómo me pudo haber hecho eso esa persona? ¿Cómo? Si yo confié en ella. Ok, pues vamos a iniciar. Y bueno, como vimos en el video, vemos que es una situación definitivamente muy fuerte, el proceso de vivir un feminicidio. Sin embargo, cualquiera podemos estar en algún momento en ese riesgo si no tratamos de buscar formas o medios de cómo manejarnos. Respecto a los antecedentes que tenemos, desde cuándo se está manejando la problemática o tema de feminicidio, tenemos que la Organización de las Naciones Unidas, conocida como ONU, en el año de 1975 se realizó el Año Internacional de la Mujer. Precisamente fue aquí en México y es donde arranca toda una serie de trabajos sobre el tema del feminicidio, o más bien dirigido hacia la situación que pasa con nosotras las mujeres. En 1976 se establece el primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer en Bélgica, en donde van surgiendo ya más propuestas, más cambios que ayudan para posteriormente incluso formar otras convenciones en donde los frutos que se obtienen son muy buenos de avance en defensa de la mujer. En ese año, justamente, Diane Russell denominó el asesinato de las mujeres por primera vez como femicidio, que más adelante vamos a ver que al igual que el femicidio o feminicidio, es diferenciado por una gran doctora aquí en nuestro país que se dedica al trabajo de las mujeres, como es la doctora Marcela Lagarde, que es una destacada feminista. Ella define el feminicidio como el asesinato de mujeres en donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes, y el femicidio es el asesinato de mujeres. Esa diferenciación, bueno, finalmente no evita de que como motivo final pues haya una muerte de por medio. Aquí vamos teniendo otra definición en donde ya se toma en cuenta la palabra femicidio o feminicidio, que finalmente, como lo dije anteriormente, es muerte, es matar a una mujer de una forma violenta, en donde finalmente nos lleva a situaciones fuertes y de mucho riesgo. Aquí en México, ya aterrizando un poquito más, tenemos que la violencia contra las mujeres y la tipificación de feminicidio en México está basada en dos convenciones. En la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de violencia y de discriminación contra la mujer del CIDAU en 1979 y la Convención Interamericana para prevenir y sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en la Convención de Belém do Pará en 1974. Esas son las bases en donde
dan fundamento para que el tema de la violencia se empiece a enfocar un poquito más. Asimismo, tenemos la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida de violencia. Todas estas son leyes que de alguna manera se van creando pues, como consecuencia de los hechos tan graves que estamos viendo de violencia hacia la mujer. Si nos damos cuenta, vamos teniendo definiciones y solamente en una yo me voy a detener un poquito. Es importante aclarar que la reforma en materia de derechos humanos en el artículo 1 de la Constitución en el año 2011 se elevan los derechos humanos a rango constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de saberlos, cuáles son, para que los podamos exigir en un momento que no sean violados. Ya están protegidos a nivel de la Constitución, por lo tanto, nos corresponde exigirlos, pero para exigirlos hay que conocerlos. Entonces, esta reforma es muy importante, ya que nos protege a todos por el simple hecho de ser personas y de vivir en este país. Tenemos justamente el principio pro persona, que significa simplemente, así de manera resumida, que, como lo mencioné hace un ratito, el hecho de ser una persona, pues ya tienen protegidos estos derechos, porque constitucionalmente así se nos está definiendo. Aquí sí me voy a detener un poquito en cuestión de lo que es el Código Penal, que tipifica el feminicidio como un delito autónomo. Está en el título 19 en Delitos contra la Vida y la Integridad Corporal, capítulo 5. ¿Qué vamos a entender aquí de acuerdo al Código Penal Federal respecto al feminicidio? Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. Se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. La verdad, hablar cada uno de los apartados es un poco extenso. Yo hice como palabras claves y concretas que se tienen que cumplir para que finalmente se pueda dar la calificación de lo que es un feminicidio o femicidio. En el apartado 1 tenemos que debe de haber signos de violencia sexual, que en el apartado 2 que haya lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, así como actos de necrofilia. En el tercero tenemos que exista cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar. En el 4, con una relación sentimental afectiva de confianza. En el 5 tenemos con amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. En el 6, que haya incomunicación. En el 7 tenemos el cuerpo de la víctima expuesto o exhibido en un lugar público. Bueno, aquí creo que me comí un poquito los números. Seguiría el 8, que con amenazas relacionadas al hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo o contra la víctima. Creo que se está repitiendo la anterior, ¿verdad? Que el cuerpo de la víctima sea expuesto. Ok, creo que se repitió la presentación, perdón. Eso sería lo que marca el Código Penal Federal para cumplirse una situación de lo que es feminicidio, un delito de feminicidio, más bien dicho, y que desde el año 2017 es considerado un delito grave y amerita prisión preventiva. Como sabemos, también el Código Penal cambió y, bueno, hay muchas reformas que se están manejando día con día y depende de las situaciones, pues ya los abogados se encargan de ver, o las leyes, que corresponde a cada caso. Lo que sí es cierto es que para que finalmente sí se consume este delito, tiene que existir 3 elementos normativos que debe cumplir para ser feminicidio. 1, se debe de privar de la vida. 2, que el sujeto sea pasivo, que el sujeto pasivo sea mujer. Y el 3, que exista razones de género. Esas son las 3 características importantes que se deben de cumplir para finalmente manejar el término más bien el caso como un feminicidio, porque también es muy importante aclarar algo. Antes de que se maneje como una situación de feminicidio, se puede calificar o como un suicidio o como un homicidio doloso. ¿Por qué esto? ¿Por qué se manejaría de esta manera? Mientras la investigación no se lleve a cabo,
los abogados tienen o las leyes tienen que encuadrar muy bien el delito, y mientras la investigación no esté hecha y tengan las evidencias necesarias, pues se tiene que dar una tipificación al momento de que está ocurriendo el hecho o que se está denunciando. Posteriormente a la investigación, bueno, si ya se tienen con los elementos necesarios o las evidencias para que de esta manera se pueda reclasificar como un feminicidio, pues entonces ya tienen todos los elementos y de esta manera cambiaría la tipificación. Ahora, siguiendo después de tener ya esta información respecto a lo que es legalmente el delito de feminicidio, tenemos modalidades que de alguna manera se han señalado por Julia Monarres y otros que se han encargado de grandes investigaciones para poder dar estas modalidades. Tenemos que bueno, dentro del feminicidio existe la modalidad de íntimo, en donde hay justamente una relación con la víctima, ya sea un compañero, un exnovio, un exmarido. Esa sería la parte en lo que se refiere a lo íntimo. En lo no íntimo, definitivamente, pues ninguna relación de por medio, y finalmente que el hecho se lleve a cabo. En la cuestión infantil es la muerte de una menor de 14 años de edad. En el familiar, que exista parentesco por consanguinidad, afinidad o adopción. Por conexión, la muerte de una mujer en línea de fuego por parte de un hombre en el mismo lugar en que mata o intenta matar a otra mujer. Sexual sistémico desorganizado es cuando hay secuestro, hay tortura o la violación también. Se presume que los sujetos activos matan a la víctima en un periodo determinado. El sexual sistémico organizado actúa de una red organizada de feminicidas sexuales con un método consciente planificado a lo largo y en un largo e indeterminado periodo. Por prostitución o ocupaciones estigmatizadas, que se ejerza la prostitución o una ocupación como strippers, camareras, masajistas o bailarinas en locales o centros nocturnos. Por trata, bueno, eso queda más que claro, es la captación de personas en diversos lugares con fines de explotación. Por tráfico, que en este caso es de migrantes, con fines de beneficio económico o material. Transfóbico, hacia una mujer transgénero o transexual. Lesfóbicos, la muerte por su orientación sexual. Racistas, es la muerte de una mujer por odio o rechazo hacia su origen étnico, racial o rasgos fenotípicos. Por mutilación genital femenina, es la práctica de cercenar genital femenina. Ahora, después de haber visto más o menos estas modalidades, vamos a seguir con un video para que nos reafirme un poquito esta información y nos demos cuenta de todo lo que implica realmente el feminicidio. Yo estoy haciendo como un resumen realmente, estoy pasando la información muy rápida y sin embargo creo que los videos son más ilustrativos y podemos clarificar mejor las cosas.
Extraño los paseos familiares en Lurín. Cuando cantaba con mi mamá. Siempre cantábamos cuando caminábamos por el campo. A mi hermana. La extraño mucho. Era mi mejor amiga. A mis hijitos. Abrazarlos, besarlos. Ojalá hubiera podido conocer a mi hijo. Nunca sabré lo que significa ser madre. Nunca conocí el mar. Espero que mis hermanitas algún día puedan conocerlo. Acabar mi carrera, viajar por el mundo, ser una artista famosa. Estaba juntando para la fiesta de promoción del mayor. Me faltaba un poquito más. Decía que no era su hijo. No confiaba en mí. Me celaba demasiado. Me pegaba. Mi novio, en su casa. Mi esposo, en nuestra casa. Aún no es tarde para ti. 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 En el 2013 se registraron en el Perú alrededor de 300 casos de violencia feminicida. No te quedes callada. Si conoces algún caso o eres víctima de violencia, denuncia. Llama a la línea 100. Aún no es tarde para ti. Como vimos, este video está editado y mencionaron unas estadísticas de Perú. Nosotros estamos en México, pero también estamos en una problemática muy fuerte. Y la línea que nosotros tenemos actualmente para buscar una ayuda sería, en nuestro caso, el 911. Esa línea telefónica en donde podemos buscar ese apoyo si estamos viviendo alguna situación o necesitamos alguna información, orientación, la cual nos pueden ayudar. ¿Cuáles son algunos de los orígenes del feminicidio? Bueno, el primero que tenemos que señalar es la educación general desigual, con unos roles asumidos y reforzados según sea el sexo. Si vemos en la imagen, justamente este tipo de educación que genera que estemos en desigualdad, uno arriba, otro abajo, y justamente esta relación que ejerce poder y control. Poder y control que finalmente es una de las grandes causas que da origen no nada más al feminicidio, sino a cualquier tipo de violencia. Llámese violencia familiar, llámese violencia de género, llámese maltrato infantil, llámese incluso nosotros con la inseguridad que estamos viviendo ahorita en nuestro país y que finalmente hay ese poder y ese control
en donde nos da una situación de desigualdad. Uno arriba y otro abajo. Esa posición hace que finalmente la violencia se ejerza de alguna manera. ¿Qué podemos tener? Pues que exista una cuestión de baja autoestima, dependencia emocional, machismo. Este tema también es muy interesante de trabajarlo y de tratarlo. ¿Por qué? Porque finalmente muchas veces cuando nosotros decimos la palabra machismo, inmediatamente nuestro pensamiento se va a un hombre. Ajá. Y entonces, pues, ¿quiénes son los machos? Solo los hombres. Me encantaría que pudieran leer un libro que se llama El machismo invisible, de la doctora Marina Castañeda, donde ella nos da toda una información muy completa respecto al machismo, y entre esas a lo mejor podemos descubrir cosas como que el machismo es una forma de ser, y que a lo mejor en su minoría, pero también algunas mujeres lo llevan a cabo, ¿no? Entonces, sí sería bueno como revisar esa parte en donde el machismo es un tema bastante importante para poder entender todo lo que se genera en torno a la violencia. Tenemos también que hay un mal manejo de la ira, de los impulsos. Eso hace que si yo pierdo el control contra mí mismo, imagínense si a veces voy a tener la capacidad de tener el control hacia los demás. Pues no, muchas veces eso dificulta y ya desde ahí estamos generando una situación de violencia. La falta de destreza para el manejo adecuado de los estresores psicosociales. Por ejemplo, al vernos abrumados con tantas actividades que tenemos a diario, ¿qué sucede? ¿Cómo nos vemos aquí en los dibujitos? Justamente, pues como personas estresadas, como personas pues, que no sabemos cómo repartir quizá nuestro tiempo, o simplemente el transporte, o algunos otros factores que influyen, bueno, finalmente para mantenernos en niveles elevados de estrés. Familias que viven violencia familiar. En su contexto, finalmente, es otra de las causas que puede haber y que es muy importante tratarla, porque si no, solamente somos multiplicadores de la violencia. Problemas psicoemocionales no superados, justamente que pueden tener origen aquí, en nuestra infancia, ya sea por vivir una situación de violencia familiar, o incluso también se ha descubierto que hay muchas agresiones sexuales, por ejemplo, de por medio, que nunca se dicen, y que también de alguna manera son perpetradas por algún familiar, alguien muy cercano, que finalmente nos lleva a callarlo y pues a la larga van sufriendo, más bien se van manifestando en diferentes problemáticas que tenemos frente a la vida. La pobreza. Sí. La pobreza también es otro medio en el cual nosotros, pues con tantas carencias que se manifiestan, dan la pauta para que pueda ser una causa. Trastornos de personalidad. Algunas investigaciones señalan que los agresores en cuestión de trastornos de la personalidad solamente son un 6% y que finalmente pues necesitan atenderse. Abuso de sustancias, principalmente, como lo vimos en el video, había alcohol de por medio. Ajá. Puede haber algún otro tipo de sustancia tóxica que finalmente nos lleve a generar de violencia. Celos, ¿sí? Propiamente tenemos una situación de celos en donde sabemos que en las parejas son motivos de conflictos constantes y fuertes, sobre todo cuando no nos tratamos. Infidelidad, que finalmente si vemos, pues son situaciones fuertes en donde debemos primero creo que buscar una ayuda, ¿no? Para ver qué está pasando y posteriormente tratar de resolver, porque si no solamente estamos como acumulando cosas y llega un punto en donde vamos a explotar. Aquí tenemos que negativa de la mujer por iniciar o reiniciar una relación amorosa, también puede ser por abandono. Y finalmente, esos son algunos de los factores. Puede haber muchísimos más, pero realmente aquí yo traté de ser muy concreta,
para que de esta manera tengamos idea de lo que se trata en función de cuáles son algunas de las causas de estos posibles feminicidios. Vamos a pasar ahora a lo que son las estadísticas y bueno, como decía hace un momento, esta tablita que vemos es una de presuntas víctimas mujeres de homicidio doloso. ¿Por qué parto de una situación de feminicidio doloso? Porque el feminicidio doloso y el suicidio son a veces las primeras formas en que se tipifica un feminicidio. Vuelvo a repetir, mientras la investigación no esté de alguna manera realizada o se lleve a cabo, no se puede clasificar como feminicidio. Digo, a menos que la evidencia en esos momentos de los hechos o cuando ocurre, pues sí estén todas presentes para poder hacer esta clasificación. Sabemos que cuando hay un acto delictivo, por ejemplo, cuando matan a una persona, son muy escasos los asuntos en donde realmente allí encontramos a la persona que comete este asesinato. Generalmente pues tienden a huir, ¿no? Se esconden, huyen, solamente dejan la evidencia de todo lo que pasa, pero finalmente pues hay que hacer investigación, denunciar, para que de esta manera se tipifique de una manera adecuada el caso según se esté viviendo. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta tablita? Bueno, pues que a nivel nacional fueron 2.585 homicidios dolosos en esta fecha, de enero a diciembre de 2017, y finalmente la mayoría no cumple con características para ser feminicidio, o más bien para ser clasificado como feminicidio. Realmente es muy poco. Aquí habría que investigar si realmente no se cumplen las características, y a lo mejor las personas que sufren la pérdida del familiar pues no se encuentran también con la fuerza suficiente para continuar el caso, porque pues hablar de muerte es algo muy difícil y hablar de feminicidio creo que es el doble de difícil. Vamos a ver esta tablita en donde finalmente tenemos que se duplican los feminicidios en una década. Estamos hablando de que desde del 2007 a 2016, si se fijan, de 1.089 a 2016 tenemos 2.746. ¿Sí? ¿Qué estamos viendo aquí? Pues que justamente esta curvita va subiendo, sube al grado de que este incremento es muy importante y llama la atención para saber qué estamos haciendo. Se han metido muchas medidas de prevención y autocuidado, pero finalmente la pregunta sería, ¿por qué sigue pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? En donde finalmente nos está llevando a que estas cantidades se están duplicando. Y bueno, acá manejan una lista negra, todos los delitos tienen una lista negra, por ahí se habla de que esa lista negra corresponde a un 50% de que no se denuncia, por la condición que ustedes quieran, o sea, pero finalmente la denuncia no existe. Entonces, si esto es que tenemos aquí y le agregamos una lista negra, ¿cuánto creen que haría el total? Más de 5,000, ¿no? Más de 5,000 feminicidios en una década. En el caso del año de 2017, tenemos que los feminicidios en México fueron 1.297. En este caso eran niñas, jóvenes, ancianas, las personas que fueron víctimas de feminicidio, con una gesta de impunidad y en un total silencio. Sin embargo, vuelvo a repetir, tenemos aquí que hasta junio de 2017 en el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio contabilizó 3.174 desaparecidas en 5 estados principalmente: Estado de México, Jalisco, Colima, Guanajuato, Ciudad de México, y el 70% de ellas menores de entre 10 y 17 años. Ese es otro punto muy importante. Las edades de las mujeres que están siendo víctimas de feminicidio está disminuyendo. Cada vez se encuentran más niñas y adolescentes. Por lo pronto inician con una desaparición y después de X tiempo aparecen ya muertas con una cantidad de lesiones que finalmente hacen que pues tenga que contemplarse algún tipo de delito porque ya las privaron de la vida.
Aquí tenemos nuevamente cuáles son esas 8 entidades donde se concentran el 61% de los feminicidios. Tenemos que es el Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México ahora, Guerrero, Baja California, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Esto es más o menos lo que llevamos hasta ahorita en lo que es el año 2018. En un promedio, nuestro país asesina a 7 mujeres cada 24 horas. Y la forma en que mueren son cada vez más agresivas, de acuerdo a ONU Mujeres. En lo que va del 2018 suman 673 feminicidios en México. Esta información fue recabada en esta página de Vanguardias MX 2018, que es una página de activistas. Y bueno, más o menos van un poquito checando con lo que en otros periódicos se reportan. Sabemos que las estadísticas finalmente reconocidas por lo que es a nivel de los gobiernos, pues se dan prácticamente al finalizar el año, en donde ya ellos hacen sus cierres y sus cortes para manifestar realmente las estadísticas reales en cuanto a pues denuncias y otros medios en donde ellos reciben la información pues de que hubo el delito de feminicidio. Ocupan los primeros lugares de los crímenes de odio contra las mujeres. En este caso, si se fijan, va cambiando los estados. Ahora es Guanajuato, Estado de México, Veracruz, Guerrero, seguido de Puebla, Chihuahua, Ciudad de México, Oaxaca y Baja California. Los estados también van siendo muy cambiantes. Será interesante ver por qué suceden estos cambios y finalmente lo mejor sería que no hubiera feminicidios, pero pues aún no se le ha dado con el punto de la medida de prevención para evitarlos. Creo que falta mucho trabajo por hacer para que de esta manera el delito de feminicidio pues vaya disminuyendo. Y esta es una triste realidad que también finalmente se está manifestando y bueno, no lo dicen en el país, lo dicen aquí la ONU, como vemos. Y bueno, finalmente ahí lo que se maneja es que el 95% de los feminicidios en México quedan impunes. ¿Qué vemos ahí? Pues que realmente nos falta mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas todavía que implementar para que de esta manera nos ayude a tratar de combatir este delito de feminicidio. Ahora vamos a ubicarnos un poquito a lo que es la Ciudad de México y bueno, aquí tenemos que una de las principales delegaciones que destaca, Iztapalapa. Iztapalapa creo que se lleva lugar en muchas cosas, no nada más en delito de feminicidio, sino en muchísimas otras cosas que, bueno, será importante investigar qué sucede en esta área de la ciudad, justamente en donde se están reportando el más alto número de feminicidios. Esto fue desde el año 2013 a julio de 2017. Es una información de la Procuraduría de la Ciudad de México. Y bueno, finalmente, ¿qué le sigue? Gustavo Madero, Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan. La cifra va bajando, 24, 23, Coyoacán 19, Tlalpan 17, Xochimilco 15, Tláhuac 14, Álvaro Obregón 14, Miguel Hidalgo 14, Venustiano Carranza 10, Iztacalco 10, Benito Juárez, Magdalena Contreras 6, Milpalta, Coajimalpa y Azcapotzalco. Pero si se fijan, las 16 delegaciones ocurre el delito. Quizá unas con más intensidad, en otras menos, pero no deja de estar presente. ¿Cuáles son los medios de agresión? En cuestión de porcentajes, también fuente ONU Mujeres, tenemos que el primer medio de agresión es el 48, con un 48.4% son armas de fuego las que se utilizan. Aquí vemos un arma de fuego. El 17.2% es por ahorcamiento. El 16.6% es un objeto cortante. El 14.9% pues puede ser otro tipo de objetos, precisamente que no encuadran a estos, como puede ser a lo mejor utilizar no sé, alguna sustancia tóxica, por ejemplo, ¿no? Que de repente primero pues a lo mejor a la persona le den una sustancia y ya posteriormente pues la agreden, ¿no? Físicamente, sexualmente, totalmente que se consuma el feminicidio. 1.4 de sustancias y fuego, y 1.5 algún objeto sin filo.
como vemos, pues hay la participación de varios objetos en donde las personas que cometen el feminicidio los utilizan pues para llevar a cabo el crimen. Pasamos a la siguiente presentación, por favor. No, es la segunda parte, pero está por separado. Ajá, gracias. Ok. ¿Qué podemos hacer como medidas de prevención? En el país se está manejando lo que es la alerta de violencia de género contra las mujeres. Es una alerta en donde ya se enfoca realmente mucha mirada hacia el tema de lo que está ocurriendo. ¿Qué es la alerta de violencia de género? Es un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia. ¿Para qué nos sirve? Para enfrentar y erradicar la violencia feminicida o la existente de un agravio que impide el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres en un territorio determinado, municipio o entidad federativa. Esto está manejado desde la Secretaría de Gobernación y bueno, ¿cuáles son algunas de las entidades que manejan lo que es la alerta de género? Bueno, antes de pasar a las entidades, sí quiero decir que esto está reglamentado en el artículo 3 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia. Y bueno, ¿cuáles son los objetivos del por qué se emite esta medida? Es garantizar la seguridad de mujeres y niñas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación o política pública que agravie sus derechos humanos según la legislación en materia. Ese es principalmente el objetivo. Actualmente 12 estados cuentan con alerta de violencia de género contra las mujeres. ¿Cuáles son esos estados? Algo muy grave está ocurriendo ahorita en el Estado de México, que bueno, finalmente ahí está la alerta de género. Sin embargo, si vemos aquí, tenemos una fecha que fue iniciada el 31 de julio de 2015, pero el Estado de México cuenta con 125 municipios, de los cuales 11 solamente tienen alerta de género. Yo en ocasiones tengo que hacer unas visitas por allá por el rumbo de Nesa y de Ecatepec. Fue muy triste un día enterarme que encontraron a una mujer tirada así, no recuerdo si fue cerca de una iglesia o fue dentro de lo que es la iglesia. O sea, no saben qué impactante fue saber, o sea, que cerca de donde yo iba, y que puede ser en esta esquina, puede ser en algún otro lugar en donde finalmente el hecho se está llevando a cabo. Y ya que finalmente también los vayan a tirar, pues es algo así como que un gran respeto, pues porque todos somos seres humanos y creo que no merecemos eso. ¿Cuáles son estos 12 municipios? Bueno, si les interesa, no voy a ahondar mucho en los municipios, pero bueno, aquí se los estoy exponiendo. Tenemos Ecatepec de Morelos, Nesa, Tlalnepantla, eso es en el Estado de México. Pasamos a lo que es Morelos, que fue iniciada el 10 de agosto de 2015. Ahí son 33 municipios, de los cuales solamente 8. Nuevamente aquí se los señalo. Tenemos también a Michoacán, 27 de junio de 2016. 14 de 113 municipios son los que cuentan con la alerta de género. Chiapas, el 18 de noviembre de 2016. 7 de 11 municipios. Aquí están estos municipios. Y sin embargo, bueno, aquí nos dicen que se requirieron acciones específicas para la región de los Altos de Chiapas, lo cual incluye otros municipios. Nuevo León, el 18 de noviembre de 2016, 5 de 51 municipios del estado. Veracruz, 11 de 212 municipios. Sinaloa, fue el 31 de marzo de 2017, ahí son 5 de 18 municipios. Este estado, como vemos, tiene muy pocos municipios y por lo tanto, bueno, prácticamente ahí van cubriendo la mayor cantidad de municipios, aunque lo ideal sería de que no existiera. Colima, tenemos 20 de junio de 2017, 5 de 10 municipios. San Luis Potosí, el 21 de junio de 2017, 6 de 58 municipios.
Guerrero, el 22 de junio de 2017, 8 de 81 municipios. Quintana Roo, el 7 de julio de 2017, 3 de 11 municipios. Nayarit, el 4 de agosto de 2017, 7 de 20 municipios. Bueno, ¿quiénes son los que no cumplen con los requisitos de la ley? En estas entidades tenemos a Guanajuato, Baja California, Querétaro, Puebla, Sonora, Tabasco y Tlaxcala. Solicitudes de alerta de género vigentes, con 7 procedimientos en trámite, tenemos a Campeche, Durango, Jalisco, Oaxaca, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México. De acuerdo a una revisión que estuve haciendo en cuanto a la alerta de género, hay estados que se han tardado hasta 3 años para conseguirlas, hay otros que los han rechazado y hay otros en definitivamente todavía no cumplen con los requisitos que marcan el gobierno para finalmente poder catalogar o meter la alerta de género en ese estado. Si vemos un mapa ya más completo en cuanto a lo que fui detallando de los estados, pues quedaría así nuestro mapita. Estados con alerta de género declarada, estos de rojito, que ya fui mencionando cuántos tienen, y bueno, aquí mismo otra vez los están marcando. Estos con amarillito rayadito, son procedimientos en trámite. Estaremos Oaxaca, Campeche, Yucatán, y en 7 ocasiones se ha determinado no declarar la alerta de violencia de género contra las mujeres en estos de color gris. ¿Por qué? Pues porque son requisitos que se tienen que cumplir. Así lo establece la Secretaría de Gobernación. Y bueno, vamos a pasar a otras medidas preventivas a través de un video para que de esta manera vayamos concientizando un poquito más que es importante hacer la prevención desde nuestra casa. No solamente con nosotros y todos los que estamos aquí presentes, sino empezando desde si tenemos hijos o más bien hijas, sobrinos, primas, cualquiera que de alguna manera implique en este país ser mujer. No corrió el videíto. ¿Me lo pueden pasar, por favor? Sería el tercer video. Yo no me siento segura en ningún sitio. Ningún sitio es suficientemente seguro si eres mujer. A cualquier hora y en cualquier lugar nos puede pasar algo. En mi casa no me siento segura. Caminar en la calle me da miedo. En el trabajo tengo miedo. Ir a la escuela me da miedo. De noche y de día. Cuando mi hija sale de la casa, temo que le pase algo. Cuando mi mamá sale de la casa, no nos sentimos seguras. No estamos seguras. En México hay cientos de cámaras y 100,000 policías y... Cada vez son más las mujeres levantadas, acosadas, insultadas, ultrajadas, violadas, desaparecidas, asesinadas. De todas las edades y de todas las condiciones. ¿Y las autoridades qué hacen? Yo no he visto nada. Nada. No están haciendo nada. O nos dan el avión y nos dicen, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Esa, la de las últimas consecuencias, es su frase favorita. Y si nos quejamos, denunciamos o exigimos, nos dicen locas, paranoicas, feminazis. No, y si nos pasa algo, es porque tenemos la culpa. Es porque traías minifalda. Es porque bebiste. Es que andabas sola muy tarde en la calle. Es que tú no te diste a respetar. Es que te metes con muchos hombres. Y esto no solo pasa en la Ciudad de México. No, pasa en todo el país. Por eso, hacemos un llamado a toda la sociedad. Pero sobre todo a ti a estar alerta. Por eso vamos a cuidarnos lo más que podamos. Porque las autoridades no nos cuidan. Queremos compartir algunos consejos básicos que podrían salvarnos la vida. Algunas medidas básicas de seguridad y supervivencia. Recuerda, a cualquiera de nosotras nos puede pasar. Procura estar alerta y consciente de tus alrededores, aunque vayas leyendo o escuchando música. Avisa a una persona cercana sobre tus traslados, a dónde te diriges, tu tiempo estimado de viaje y dónde estarás.
Mantén tu celular cargado y con crédito para ser usado en caso de emergencia. En espacios públicos, camina por calles y espacios iluminados. Procura caminar con acompañantes, especialmente de noche. Cuando camines por la calle, trata de caminar en el sentido opuesto a los coches. Evita utilizar atajos por áreas desconocidas o despobladas. La ruta más corta no es necesariamente la mejor. Ten las llaves a la mano para entrar a tu casa o auto. Antes de entrar o salir, verifica bien los alrededores. Si vas en coche, estaciona tu auto en zonas iluminadas y transitadas. Pon los seguros inmediatamente después de que te subiste al coche. Y nunca bajes por completo los vidrios de las ventanas. Si vas en transporte público, evita abordar camiones o vagones con poca gente o vacíos. Y no dejes de mirar a tu alrededor. Si una persona te acosa, amenaza o abusa, jala la palanca de emergencia y grita fuerte. En bares, discotecas o fiestas, procura asistir con acompañantes y no pierdas de vista a tu bebida. Asegúrate de que una persona cercana sepa dónde estás, con quién y a qué hora planeas regresar a tu casa. Si se trata de una fiesta en una casa privada, considera pasar la noche ahí para no trasladarte tarde. Si la fiesta es en tu casa, ofrece esta misma alternativa a los que visiten tu hogar. Si eres testigo de que alguna mujer está en una situación de acoso, abuso o violencia, evita entrar en contacto con la persona agresora. Si debes dirigirte a ella, hazlo serenamente, indagando cuál es el problema o conflicto. Si el incidente ocurrido sucede en un medio de transporte, invita a la persona agredida a que tome tu lugar o que se acerque a ti. Ofrécele un espacio seguro. Si sucede en un espacio público, invítala a retirarse contigo del lugar y acompáñala a pedir ayuda. Pide ayuda a las personas que están cerca de ti. Cuidémonos de ciudadana a ciudadana. Mañana podría pasarme a mí. O a mí. O a tu hija, o a tu hermana, o a mi mejor amiga, o a mí. Y voy a necesitar de tu ayuda para evitarlo. Yo haré lo mismo por ti. A falta de autoridades que hagan su trabajo, vamos a organizarnos y a cuidarnos entre nosotros y nosotras lo más que podamos. Bueno, como nos dimos cuenta, en este video fue una campaña que se realizó hace unos años y yo considero que fue una muy buena campaña en donde justamente nos dan medidas de prevención que son de gran ayuda, sobre todo ante situaciones de inseguridad que vivimos o sobre todo por algunas circunstancias que estemos manejando. Prácticamente ya estoy finalizando un poco lo de la presentación y sí quiero mencionar algunos de los tips de identificar a un posible feminicida. Sin embargo, con esto no quiero decir que sea la receta exclusiva de las personas que pueden cometer el delito de feminicidio. Tampoco es como algo alarmante para que de esta manera empecemos a preocuparnos, sino yo creo que más bien en vez de preocupación vamos a ocuparnos y que esto ayude para que nosotros empecemos a identificar ciertas características y si vemos que ahorita las personas que estén aquí o estén escuchando la ponencia, pues lo más recomendable es actuar. Lo más recomendable es buscar una ayuda y no ir a enfrentarse, sino por el contrario. Esta ayuda debe de ser por un profesionista, un profesional. Sabemos que vivir situaciones de violencia difícilmente puede ser hablado, es más bien callado. A veces la gente se aguanta por cantidad de factores en donde finalmente lo único que hace es que la violencia vaya incrementando y a la larga pues nos genera un problema más fuerte que finalmente sabemos que el final de la violencia es un feminicidio. Entonces, vamos a tomar estas características con reserva, sin embargo, sí son muy importantes, en donde finalmente nos van a dar como un poquito de información respecto a la identificación de un posible feminicida. En este caso tenemos que el sujeto es mentiroso y altamente astuto, son muy hábiles en el momento de hablar, amenaza y prohíbe, quiere saber cada detalle de sus actividades, a veces quiere que le deje de hacerlo,
Es decir, les prohíben hacer ciertas cosas, las limitan de tal manera pues que eso nos lleva a que se mantenga un control. Hay crítica y sospecha, bueno, más bien critica y sospecha de todos, es desconfiado, quiere saber a dónde sale, hasta qué hora y con quién irá. Con quién habló en el trayecto, busca controlar cada una de las situaciones, llama en exceso por teléfono, controla lo que hace la pareja, exige explicaciones por todo, desea conocer cada pensamiento de ella, duda de todo, no es empático, hace escándalos en público o en privado, por lo que ella hace o dice, de manera permanente y asfixiante vigila todo lo que hace la pareja, quiere que cambie su manera de vestir, que sea más recatada, interfiere en cómo debe maquillarse, hablar, comportarse, etc. Y puede también tener adicciones. Si nos fijamos en las 3 laminitas, lo único que yo estuve describiendo fueron puras formas de control y de poder a las cuales tenemos que estar alerta, porque seguramente si nos encontramos frente a una persona que se está manejando de esta manera, seguramente va a haber una situación de violencia. Y la violencia también está demostrado que no solamente empieza cuando ya formalizamos una situación de pareja, como puede ser vivir juntos en unión libre, un matrimonio, sino también en una situación en donde existe el noviazgo y desde ahí ya se están mandando las primeras señales de que algo está pasando y que seguramente esta persona puede ser violenta y pues necesita algún tipo de ayuda. Entonces, finalmente las 3 láminas engloban el manejo que a veces ellos hacen, no se cumplen al 100, vuelvo a repetir, si hemos identificado algunas de alguien que tengamos muy cerca, ya sea propia historia o alguien de una amiga, de una compañera de la oficina, que esté viviendo con una persona y se maneje de esta manera, pues hay que motivarla para que de alguna forma busque esa ayuda. Y bueno, aquí les traje algunos centros de atención que finalmente brindan este tipo de ayuda y vamos a empezar por los que tienen aquí la Facultad de Psicología. Tenemos un programa de atención psicológica a distancia y bueno, aquí tenemos los horarios, voy marcando horarios, teléfonos, por si deciden en algún momento utilizar los servicios. Tenemos el call center de psicología de la UNAM. Tenemos los centros de servicios psicológicos, el del doctor Guillermo Dávila. El centro comunitario doctor Julián MacGregor y Sánchez Navarro, en la delegación Coyoacán, el centro comunitario de atención psicológica Los Volcanes, que está en Tlalpan, la línea telefónica Vida Sin Violencia, que funciona 24 horas del día, los 365 días del año. Esta línea es muy importante mencionar que es una línea a nivel nacional, marcando con un 0800 911 2511, la llamada entra de cualquier parte. No necesitamos tener crédito, no necesitamos tener una línea específica, de cualquier caseta pueden llamar y la llamada entra. Es un servicio que funciona de manera integral, hay abogados, hay psicólogos que de alguna manera están dando un servicio y pues funciona en todo el país. Tenemos esta línea que también igual a lo mejor ahí creo que también dan el servicio a nivel telefónico, pero si no, pues ellos mismos nos canalizan a otros lugares cercanos dependiendo de la necesidad de cada quien. Tenemos el Centro de Terapia de Apoyo a la Violencia Intrafamiliar CAVI, que es de la Procuraduría. Aquí están los teléfonos, los horarios, ya directamente si la gente quiere buscar el servicio de atención psicológica, legal, es un manejo integral que ahí les brindan y es gratuito, no tiene costo. Y bueno, finalmente las unidades de atención a las mujeres que se encuentran en las 16 unidades delegacionales con un horario de atención de 9 a 17 horas de lunes a jueves de 9 a 17 horas y los viernes de 9 a 15 horas. Entonces, como ven, sí hay varios lugares. Si decide alguien buscar ayuda en estos centros, pues yo creo que serán bienvenidos. Y si no es así, pues simplemente es buscar un especialista
si el especialista cree que puede ayudarles en cuanto a tratar lo que estén viviendo, pues adelante, y si no, pues ellos mismos que les canalicen a servicios especializados o especialistas que de alguna manera estén trabajando lo que es la situación de la violencia. Pero lo cierto es que no dejemos dejar así al aire libre el hecho de que empecemos a identificar algunas conductas que no nos son normales y que por el contrario nos llevan a un punto en donde podemos terminar en un feminicidio, empezando con una situación muy simple, como son gritos, va subiendo a golpes y sigue avanzando hasta que finalmente pues se llega a la muerte, que eso es finalmente la culminación de la violencia. Por último, bueno, ya esto sería prácticamente en lo que se refiere a la presentación. Y por último, quiero cerrar con otro video, en donde más que nada es una invitación a la reflexión, es una invitación a la concientización, es un video en donde trae varias imágenes y pensamientos respecto a lo sucedido el año pasado a unos pasos de aquí, que finalmente llevaron a mover a instituciones, a personas, por el hecho acontecido. De mi parte les agradezco mucho la atención prestada. Espero también que la información les sea de gran ayuda en algún momento o que la puedan transmitir o replicar. Y asimismo, pues con este video más que nada ver que hay muchas circunstancias que se manejan en función al feminicidio y que el feminicidio pues es algo muy fuerte, delicado, no solamente como lo dijeron en algún momento, no solamente es en México, es en todo el mundo y que debemos de poner mucha atención porque ahorita fueron quizá en alguna parte de Europa, quizá en América Latina, pero no estamos ajenos de que al ratito puede ser alguien muy cercano a nosotros, a nuestra familia, y en donde finalmente hasta que no nos sucede, entonces sí, muchas personas empiezan a actuar. Pero yo creo que si empezamos a actuar desde ahorita, a saber cuidarnos y a saber meter muchas medidas de prevención, buscar ayuda, capacitarnos, orientarnos, saber qué hacer y cómo actuar, creo que sería de gran beneficio para el avance y luchar y seguir más bien luchando con todo lo que se refiere a la violencia hacia la mujer. Me faltó esta última, perdón, que es, finalmente ya lo comenté en un principio, que es la línea de emergencia que ya actualmente todos conocemos, que es el 911, 24 horas todos los días del año.
Pues eso sería todo de mi parte. Quiero concluir con una aclaración que creo que sí es válida realizarla en cuanto a lo que es el feminismo. Últimamente el concepto se ha desvirtuado mucho y creo que el feminismo no implica odiar a los hombres, no implica luchar contra los hombres, sino más bien lo que implica es luchar por la igualdad y la equidad de nuestros derechos. Eso es muy importante. A lo mejor ahorita a nosotros no nos toca ver esa lucha que tenemos por buscar esa igualdad y equidad, pero sí luchemos por las generaciones futuras que de alguna manera creo que tienen también derecho a vivir una vida sin violencia. Muchas gracias por estar aquí. Guadalupe, muchísimas gracias por tu charla, por tu conferencia, llena de estadística, de números, algunos de ellos por demás alarmantes, y muchas gracias por los videos. Este último sé que es una composición tuya y pues nos ha honrado mucho tenerte aquí en el Instituto de Ingeniería. Si les parece bien, abrimos un espacio para algunas inquietudes que podamos traer y que nos ayudes a contestarlas. Por favor, si alguien tiene, ahí adelante, por favor, Dante. Hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Buenos días. Bueno, primero igual quiero agradecer a quien haya sido como el organizador de este evento. Creo que ya nos hacía falta una charla así, entonces ojalá se repitan muchas más. La verdad fue muy ilustrativa. Gracias. En cuanto a las preguntas que tengo, bueno, pues primero es saber qué implica la alerta de género. O sea, por ejemplo, si se llegase a declarar en la ciudad, ¿cuál sería la diferencia? O sea, si nos otorga como mujeres algún tipo de protección legal adicional. No lo sé, o sea, realmente no me queda muy claro qué implique ser una ciudad o un estado con alerta de género. Y la segunda es que si hay talleres infantiles, porque bueno, yo tengo sobrinitos, entonces si haya como algún tipo de recurso en línea o en alguna institución en que a niños y niñas se les dé así como pues un tipo de educación para prevenir, para fomentar este tema de la igualdad y pues así. Ok. Gracias. Sí, claro que sí. Bueno, esto de los talleres, la verdad desconozco mucho, pero sí creo que hay varias instituciones en donde se podría investigar para ver si se emiten cursos o algunas actividades especiales en donde a los niños se les empiece a dar clases respecto a cómo vivir una vida sin violencia, ¿no? Y desaprender muchas cosas, porque finalmente la violencia es aprendida y es transmitida de generación en generación. Es multifactorial, que de alguna manera nos lleva a que en un momento dado, si lo estamos viviendo, como lo dije en su momento, en una de las tantas láminas que presenté, pues corremos el riesgo de que se repita y se esté multiplicando hasta con quién sabe qué generación. A lo mejor alguien ya decide pararla y se rompe. Entonces, sí, ahí sí te debo un poquito los lugares en donde pudiera existir estos cursos, estos talleres, que creo que no nada más le haría falta a los niños, sino yo creo que a todos, que de alguna forma, porque la violencia está presente en cualquier momento. En cualquier momento. Entonces, ahí es donde tenemos que buscar una forma como de hacer algo, como reeducarnos, como de conocer otras formas de cómo nos manejamos, ¿no? Mira, en cuanto a la situación de lo que es la alerta de género, pues como lo mencioné, son acciones gubernamentales de emergencia, que ya finalmente el gobierno es en que se encarga de meterlas justamente para tratar de... Hay un foco rojo, haz de cuenta, en un municipio, y entonces ya en ese municipio lo que sucede es que se meten como estrategias especiales para tratar de ver una forma de qué está sucediendo ahí, y meter acciones.
Ajá. Por ejemplo, ahorita uno de los más sonados es lo que es Estado de México, en donde las estadísticas han subido de forma importante, pero también ahí, por ejemplo, hay que ver otros puntos como es que el Estado de México, Tlaxcala y Puebla son de los estados en donde más se registra la trata de personas. ¿Sale? Entonces también hay de fondo muchas cosas. Entonces, más que nada, tiene que ver con el gobierno quien se encarga de meter estas estrategias para que de esta manera se enfoquen más justamente si están ocurriendo los feminicidios, ¿no? En ese sentido. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. No sé si ustedes que están en este tema y que conocen sobre este problema, ¿se han pensado o más bien les quiero preguntar cómo se podría plantear ante la Secretaría de Educación Pública, ante las universidades, ante las oficinas de gobierno, ante los lugares donde hay gente trabajando, que hubiera como una materia o un curso, no nada más enfocada a las mujeres, ¿no? También a los niños y que que la gente se supiera respetar, que se supiera valorar, que no permitiera que nunca fuera maltratada o mal vista o no sé, como un curso, no una plática, sino como una materia incluida dentro del programa de educación a todos los niveles, ¿no? Pues excelente pregunta, nada más que ahí sí creo que ya le correspondería a una institución gubernamental. Mire, la misma SEP tiene un lugar de atención que se llama Guamasí y bueno, ellos conocen realmente del tema porque ellos lo manejan a nivel escolar, tanto de violencia, maltrato infantil como es una situación sexual. Sin embargo, yo creo que aquí, pues a lo mejor una cuestión activista, que se llegara con los diputados, senadores, que son los que se encargan de las leyes y hacer reformas, yo creo que sería un medio para que se puedan acercar y hacer las propuestas, ¿no? Primero empezar como propuestas, sustentarlas y decir por qué es necesario el que se implemente a una cuestión de nivel educativo, dadas las circunstancias. Bueno, sabemos que hay grandes investigadores también en donde nos pueden apoyar y hacer como un conjuntito, no sé, una comisión en donde reunamos todos los elementos necesarios y vayamos pues con los que hacen las leyes, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, los diputados, los senadores, o algún medio como es la SEP, que tiene todo este dominio de la cuestión educativa en el país, y acercarse, empezar a tener charlas, plantear, es dedicarle tiempo y también tener pasión por el tema, porque pues hay que demostrar que estamos en una situación fuerte de violencia. De por sí la inseguridad en el país está elevadísima en todos lados. Entonces, pues como violencia, pues yo creo que sí tenemos que también visualizarla, porque muchas veces desde naturalizarla hasta hacerla invisible, porque aquí no pasa nada, creo que eso no ayuda, sino más bien es por el contrario, evidenciar, llevar estudios, plantear formas, medios, algo que sustente y que a ellos les diga, oye, pues ponga atención, aquí hay algo grave, necesitamos una reforma, necesitamos algo que hacer y para que finalmente esto ayude y pues implementen medios que nos ayuden a erradicar la violencia. Más bien es una sugerencia a ustedes que están en este tema, que pudieran implementar esto dentro de las escuelas, porque definitivamente, mientras, haz de cuenta, tú como que dices, eduquen, pero si el papá o la mamá no tiene esa idea, pues nunca se va a educar. Esto tiene que venir de las instituciones. Entonces es una sugerencia que les hago a ustedes, que están dentro de este tema y que seguramente se pueden organizar o están más cercanas a hacer propuestas que uno. Sí, bueno, definitivamente sí estamos inmersos en el tema, en eso, pero también trabajo sobra por montones. Entonces hay muchas cuestiones que hay que hacer. Pues ojalá las personas que les estén, si alguien está escuchando y se dedica a esta labor y tiene la forma de organizarse y hacer este medio, pues excelente propuesta. Yo me la llevo si a mí me corresponde en algún momento tener el acercamiento con alguna institución y empezar a trabajar juntos, ¿no? Que es lo que más importa. Nosotros podemos hacer mucho aquí en la UNAM y de hecho tenemos estupendas excusas, ¿no? El caso de Lesbi es uno de varios, entonces hay tela de donde cortar y pues ahí Carlita, que es prácticamente la responsable de que tú estés aquí el día de ahora,
nos está apoyando en este tipo de actividades y conferencias. La gran virtud que yo veo en tu exposición es que no solamente nos expones un problema grave, sino nos das alternativas de solución, por dónde, el perfil de la gente que puede agredir a las mujeres. Eso es muy interesante. Los centros a los cuales se pueden acudir. En fin, esta presentación nos las vas a dejar, por supuesto, para poder compartirla con la comunidad, ¿no? Claro. ¿Alguna otra pregunta que haya? Aquí. Creo que más que nada es un comentario, ya que me parece importante que se reconozca que muchas veces nosotros como sociedad somos los que reproducimos estas formas de violencia y que pues sí, el autocuidado de las mujeres es importante, pero que sin embargo no queda ahí. Y pues también es curioso ver cómo cuando se castiga este tipo de agresores, en una diapositiva decía que era prisión preventiva, y pues eso también no es como muy motivante para la gente que denuncia estos casos. Y pues también tendría como una pregunta sobre si usted considera que en la universidad se hace lo suficiente para que este tipo de casos pues disminuyan. O sea, sí, esta conferencia es muy importante porque brinda bastante información, pero sin embargo, pues, a mi punto de vista se podría hacer más, no solamente como institucionalmente ni individualmente, sino como sociedad en un conjunto, que no se pues fragmente pues esta ayuda que se podría lograr. Y pues sí podría contestar mi pregunta. Porque mira, pues yo realmente, pues no soy personal de la UNAM, o sea, como profesor, investigador, trabajador, no lo soy. Desconozco cuáles son las líneas que se estén manejando, ahí yo no me puedo meter porque realmente no es mi área. Me encanta la parte en donde tú la lanzas y que podría tomarse como una propuesta en el sentido de qué está haciendo la universidad. Yo creo que la universidad hace mucho, desde lograr la categoría que tiene, ¿no? O sea, eso habla de que en cuanto a trabajo, investigación, muchas cosas que se manejan como máxima casa de estudios, pues es muy bueno. Sin embargo, sí desconozco en cuanto a los programas, porque yo me he dedicado más a trabajar hacia afuera, hacia el gobierno. Entonces, pues del gobierno pues te podría hablar algunos programas que he conocido, que a lo mejor yo he participado, pero aquí sí realmente lo desconozco. Ojalá que si hay personas que de aquí mismo nos están escuchando, pues les siembres una semillita, ¿no? Para ver si cada uno de manera particular en sus escuelas, en sus institutos, en lugares en donde ellos puedan implementar estrategias que sean preventivas, de ayuda, como por ejemplo, una que se me hizo muy buena, ver que en los sanitarios hay timbres de alarma, porque pues de repente los edificios son grandes, están solos y pueden pasar cosas. Y yo creo que si los pusieron es porque algo hubo que finalmente motivó a que se metieran estos timbres o alarmas para que finalmente pues ahí se tuviera una forma de prevención o precaución ante una situación que se estaba presentando. Entonces, pues ojalá esta idea tuya alguien la tome, y te digo, y sí te quedó mal porque pues no soy académica de aquí, entonces pues en ese sentido no lo sé, y a lo mejor quizá alguien más que nos pudiera ayudar en ese sentido, pero yo creo que sí ha de haber. La facultad tiene muchos programas, la cuestión aquí también es que las personas se acerquen. Hay que buscar, y ya dicen por ahí que el que busca encuentra, entonces pues igual a lo mejor medicina también tiene, yo creo que debe de tener medicina, psicología, o sea, varias facultades en donde pues no está de más meter la cuestión preventiva, y yo creo que no solamente ante la violencia, sino ante muchas otras cosas en donde a veces pensamos que no ocurren y sí pasan, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Mi pregunta es cómo motivar a una persona, a una compañera, sea hombre o mujer, a que denuncie, a que no tenga miedo por el trabajo que puede perder, por un proyecto, sino que se atreva, porque pues creo que eso es algo muy difícil. Sí, tienes toda la razón. Yo que he trabajado desde agencia del Ministerio Público, llegar a una cuestión de denuncia es difícil por todo lo que implica. Es un proceso largo, tedioso, sin embargo, pues así lo marca la ley y cuando es un delito hay que hacerlo. Yo creo que aquí una de las cosas que ayuda a combatir el miedo, como tal, es estar informados, ¿sí? Entonces, yo lo que le indicaría en este punto, no forzosamente como una receta, sino como opciones, que se informara bien. Yo lo primero que invito es de que si vas a denunciar, pues ve con alguien, un abogado, alguien que ha trabajado en una cuestión de lo que es el Ministerio Público, y que te informen a qué te vas a enfrentar. A veces son los miedos los que nos rebasan y finalmente estos miedos hacen que no actuemos y nos quedemos detenidos. Entonces yo creo que tener esta información, buscar especialistas, acercarnos a gente que nos pueda de alguna manera orientar en lo que sucede cuando se va a iniciar una denuncia o por qué es importante la denuncia, yo creo que es de gran ayuda y ahí llevamos un paso avanzado. Y si en una de esas pues la gente tiene dificultad para acercarse a un centro de manera personal, de cara a cara, pues yo los invitaría a que empiecen por líneas telefónicas. Las líneas telefónicas son una muy buena opción para que, pues, por la pena, por el qué dirán, porque me da miedo, porque qué van a decir de mí, o sea, muchas cosas que nos detienen, pues finalmente la línea telefónica es una opción. Utilizar ese medio nos ayuda para que podamos empezar a buscarle por ahí y ponerle atención a algo que quizás esté sucediendo y quizá en una de esas podemos evitar lo que pase o finalmente como información preventiva también es buena. Bien, Sonia Briceño en redes sociales pregunta algo similar más o menos. ¿Dónde acudir en la UNAM para concretar cursos o talleres para ofrecer al personal de aquí del instituto? ¿Dónde acudir en la UNAM? Pues ahorita de lo que yo más conozco, porque de ahí vengo, la Facultad de Psicología, hay que acercarse al Centro de Servicios Psicológicos y preguntar ahí la diversidad de temas que trabajan para que ellos mismos, si no, creo que también tienen la posibilidad de canalizar, quizá a lo mejor en la línea del 01800-911-2511, Vida Sin Violencia, puedan tener este tipo de información. Entonces, pues una llamadita creo que no está mal para saber y tratar de buscar pues ayuda, ¿no? Ayuda o simplemente de carácter informativo, preventivo, algo que ya nos sea benéfico para tratar de empezar a erradicar la violencia. Guadalupe, otra pregunta por allá adelante. Ahorita te dan el micrófono. Gracias, muy gentil. Muy buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes. Por principio de cuentas, agradecer a la institución, agradecer al Instituto de Ingeniería, agradecer a la licenciada María Guadalupe Suárez por esta actividad que yo valoro muchísimo. Gracias. Considero que si había un objetivo, lo logró con creces. Hay varias actividades que se han estado realizando. En un momento yo decía que cuando la muerte genera vida, entonces podemos decir que valió la pena. Y creo que esto es el caso de la muerte de Lesbi. Porque, como bien lo decían hace un momento, ha generado que se dé una sacudida, un cambio, no solo dentro
de la institución, sino en otros lugares iguales, donde en los centros educativos, que se sintieron también trastocados como comunidad. Y de pronto ese ha sido uno de los motivos por el cual quiero comentarles que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el día 2 de mayo, un día antes de que se cumpliera un año del feminicidio de Lesbi, decretó una recomendación, que es la primera recomendación que hace la actual Comisión de Derechos Humanos, y que tiene que ver con cómo esta comisión considera que hubo violación grave a derechos humanos en el caso de Lesbi, no solo contra su persona, sino contra la familia y contra la comunidad universitaria, que es eso muy importante. Emite la recomendación, tenemos esta semana para que las diferentes áreas de la Procuraduría, que básicamente es a quienes va dirigida la recomendación, la acepten en su totalidad, planteen aceptarla parcialmente. Y con esto lo que estamos diciendo es que no puede haber impunidad. Alguien decía que era importante que el mensaje terminara de ser claro. ¿Qué pasa si seguimos tolerando que esto suceda? Ya se decía al principio de la exposición, aun cuando había elementos suficientes y necesarios para hablar de un feminicidio, se trató hasta el último momento de que se considerara un suicidio. Uno de los elementos que voy a sumar a los que ya mencionó amablemente es que ella presentaba la fractura múltiple de uno de los huesos más sólidos y compactos, que es el hueso hioides. Y aún así se habló de suicidio. Efectivamente hay mucho que hacer y nosotros consideramos que la forma en que se puede mandar un mensaje claro a estos feminicidas potenciales es que se investigue, que se procese, que se juzgue y que se sancione, es decir, que se sentencie con esa perspectiva de género. Que el mensaje sea claro y contundente, que no se va a permitir un feminicidio más. Sobre lo que está pasando en la UNAM concretamente y en otras instituciones, hace unos días me hicieron favor de invitarme al Colegio de México, donde ellos acaban de realizar un primer diagnóstico como institución acerca de hostigamiento, acoso y o violencia que se vive en su comunidad. Presentaron un informe sumamente crítico, muy interesante, que da cuenta de lo que está sucediendo en el Colegio de México, donde incluso hablan de crear cambios a la normatividad institucional para ajustar la jornada laboral para actividades familiares como una medida. Ayer estuve en el CIDE, convocaron ellos también a una actividad donde se habló básicamente de la seguridad a través de las redes sociales, para las chicas, para los chicos. Se habló de este problema que enfrentamos las mujeres también en el transporte público. Se habló, por ejemplo, de que, contrario a lo que pensamos, los horarios de mayor riesgo en el transporte público son de las 6 de la mañana a las 10 de la mañana. Porque lo que pensábamos que era en la noche, eso corresponde ahora a la calle. Y quiero decirles que una de las medidas que nos ha de verdad apoyado muchísimo, que generó la UNAM, es que el señor rector llamó a la creación de un grupo de expertas académicas para acompañar a la familia en el caso
del ESBI. Y este grupo de expertas, que es multidisciplinario, ha sido fundamental para poder llegar hasta donde hemos llegado, es decir, a que se visibilice el caso del ESBI como un feminicidio agravado, a que podamos aportar en esta etapa del juicio elementos probatorios, que todos han sido de buena fe, han sido gratuitos, han sido solidarios estos peritajes, y es gracias a eso que consideramos que puede haber una adecuada defensa. Y existe el protocolo, efectivamente, que tiene la UNAM, que es perfectible, que consideramos que sí es una herramienta útil. Claro. Que varias instituciones de educación superior lo están revisando para replicarlo, para adecuarlo, que varias instituciones de educación superior están ya tomando cartas en el asunto. La Ibero es una de ellas también, y creo que si todo esto ha podido ser posible, ha sido porque hemos tenido el interés, desde la pregunta, desde la acción, de decir que esto no puede seguir sucediendo en nuestro país. Y sobre la alerta de violencia de género, efectivamente también nosotros como familia jugamos un papel importante, decían hace rato, y nos lo decía la Procuraduría en un primer momento. ¿Por qué no se investigan los feminicidios? Porque las familias se cansan, decía el fiscal, se cansan y ya no vienen y ya no aportan elementos que pudieran ayudar. Y entonces nosotros dijimos, el problema es que se cansan las familias, pues entonces no nos tenemos que cansar. Y cuando es su obligación y nos hablan de cansancio, pues nos queda ponerles el ejemplo. Se lanzó la solicitud, la exigencia de alerta de violencia de género para la Ciudad de México, a raíz de datos que tiene la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para este 2018. Ya no estamos hablando de 7 mujeres y media, estamos hablando de 8 mujeres diarias muertas por razones de género. La alerta de violencia de género está en su etapa de análisis en el gobierno del Distrito Federal, por ser un año electoral, obviamente que ha tenido algunas dificultades para avanzar. El 2 de octubre de este año se cumplen los 6 meses que tiene el gobierno del Distrito Federal para empezar a implementar acciones, medidas políticas que terminen en políticas públicas aprobadas por las distintas cámaras, para que se juzgue pertinente que se instale o no en la Ciudad de México. Hay quienes dicen que la alerta en realidad no soluciona. Efectivamente, la alerta, igual que los protocolos, consideramos que son acciones que visibilizan de por sí la violencia, y eso es un argumento importante para defenderlas. Hemos estado tratando de que no se contaminen estos procesos con la cuestión electoral. Por eso es importante que sea desde las instituciones, que no se quede en el activismo, en la nota roja, sino que se lleve a estos niveles donde se discuta en la academia, donde se elaboren tesis de grado, donde se manejen estas temáticas, y que estos temas nos empiecen a atravesar, como ya decían, en los programas, en los mapas curriculares, en los sectores académico, estudiantil, administrativo, incluso del personal de servicios generales que de pronto no forma parte de la UNAM, porque de verdad tenemos algo muy importante, tenemos la vida en nuestras manos de muchas otras mujeres jóvenes. Y hemos planteado la posibilidad de crear un observatorio ciudadano para que podamos ir revisando que se cumpla todo esto. Y muchísimas gracias nuevamente. Muchísimas gracias por la reflexión profunda, bien documentada y muy sentida.
Guadalupe, nuevamente gracias. Queremos darte un abrazo y un gran aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos un obsequio que te vamos a dar ahorita al terminar y gracias nuevamente.